Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy el doctor Ortiz. Soy médico residente de medicina interna de cuarto año y me encuentro haciendo el servicio social en el Hospital General de Playa del Carmen. Decidí hacer este video pues estando en el servicio de medicina interna me di cuenta de que a veces los médicos internos, los estudiantes, incluso nosotros como residentes, a veces tenemos la dificultad para describir el dolor de nuestro paciente. En este caso voy a hablar acerca de cómo describir el dolor torácico, ¿vale? Entonces, vamos a describir el dolor torácico. Para esto voy a utilizar una mnemotecnia que yo inventé. Habitualmente los libros de semiología manejan otro tipo de mnemotecnias. La más conocida es la de Alicia. Yo utilicé esta que se llama Lizzie-Disdale. Lizzie-Disdale pues es más larga, quizás suene más compleja, pero es más completa, y si la repetimos más de una vez o la escribimos o la utilizamos, se nos va a quedar así de volada, de bola un ping pong, ¿sí? Entonces, la L representa la palabra localización. ¿En qué área está localizado el dolor? En este caso es en el tórax, pero ¿en qué sitio del tórax, verdad? La I representa el inicio, si el inicio fue agudo, crónico, súbito, como un rayo, etcétera, ¿verdad? La C representa el carácter del dolor o las características del dolor, la manera en la que se describe por el paciente, como penetrante, tenebrante, cortante, etcétera. Se puede describir su cualidad, ¿verdad? La I representa la intensidad del dolor. Nosotros podemos tomar como intensidad la manera en la que el paciente lo refiere, por ejemplo, del 1 al 10 en una escala numérica o una escala cualitativa en la que diga me duele mucho, muchísimo, etcétera, ¿no? En medicina pues tratamos de utilizar una manera de poder medir, por eso podemos utilizar la escala numérica del 1 al 10, ¿verdad? Aunque hay pacientes que te van a decir que es el peor dolor que he sentido en mi vida, ¿verdad? La D representa la duración, cuánto tiempo dura el dolor, sea segundos, minutos, horas o hasta días. La otra I representa irradiaciones, hacia qué sitios el dolor se mueve, ¿verdad? La S representa síntomas y signos acompañantes a este dolor, ¿sí? Y la D, la segunda D, representa los desencadenantes, todo aquello que haga que aparezca el dolor. La A representa los aliviadores, todo lo que hace que el dolor disminuya o se quite. Y ocasionalmente yo a esta mnemotecnia le agrego la letra O, que vendría siendo otros datos, ¿vale? Que podríamos agregarle para mejorar la descripción del dolor. A manera de ejemplo, puse cómo sería la descripción del dolor de un paciente con un síndrome coronario agudo. Como ustedes saben, el síndrome coronario agudo puede englobar a la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. De manera genérica puse este ejemplo, ¿vale? Vamos a verlo. Síndrome coronario agudo, descripción del dolor torácico. La localización del dolor es central torácica, retroesternal, ¿vale? Algunos pacientes lo refieren en el epigastrio, ¿sí? En síndromes coronarios agudos, el hecho de presentar el dolor central, opresivo y retroesternal se llama signo de Levine, y muchos de los pacientes lo reportan de esta manera, poniendo el puño en el pecho de esta manera, ¿vale? Signo de Levine. El inicio del dolor es súbito, es agudo, aparece repentinamente. En las características del dolor o el carácter del dolor, la manera como la describen es como un dolor que es opresivo. Otros sinónimos, como menciono aquí, son compresivo, ¿verdad? A veces los pacientes lo refieren como si alguien se parara encima de su pecho, a veces lo refieren como si tuvieran un elefante en el pecho, a manera de ejemplo. Y también es importante saber en qué tipo de pacientes es esperado que pueda haber equivalentes al dolor torácico. Por ejemplo, los pacientes que padecen de diabetes mellitus, los pacientes ancianos, las mujeres pueden referir no dolor torácico, sino otros equivalentes como son la disnea
la fatiga, síncope, ¿vale? La intensidad del dolor es, en latín, recuerdo que mi maestro de cardiología decía que el dolor es de intensidad increciendo, o sea que el dolor va hacia la alza, o que va incrementándose, o que va aumentando. Eso significa increciendo, ¿verdad? Si quisiéramos utilizar una escala visual numérica, sería un dolor de 9 a 10 o más de 10, ¿no? O 10, perdón. Otra son la manera en la que el paciente refiere la intensidad, como les dije hace rato, como la sensación de inminencia de muerte, ¿verdad? El peor dolor de toda su vida. La D, en el caso del síndrome coronario agudo, depende un poquito de la bibliografía de donde lo leamos, pero de manera general son dolores que suelen durar más de 20 minutos, ¿vale? Más de 20 minutos y se refiere o se reporta que esto es posterior al uso de los nitratos, o sea, puede que el paciente con un dolor torácico por síndrome coronario agudo le demos nitratos y el dolor no ceda, ¿verdad? Irradiaciones. Las irradiaciones en el dolor torácico por un síndrome coronario agudo están descritas de manera regular o más frecuente hacia el brazo izquierdo, hacia la carótida del lado izquierdo o el cuello del lado izquierdo, el brazo derecho. Incluso se han descrito algunos casos en las que irradia a ambos brazos, ¿vale? Dentro de los síntomas y signos acompañantes del dolor torácico por síndrome coronario agudo, pues podemos ver la presencia de, pueden haber náuseas, vómitos, diaforesis, disnea, palidez de tegumentos, el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, puede haber aumento o puede haber disminución de la tensión arterial o puede haber la presencia de síncope, ¿verdad? No es una receta de cocina, sino que hay algunos de estos síntomas que pueden presentarse, pero no necesariamente e imperativamente todos a la vez. Los desencadenantes del dolor en un dolor torácico por síndrome coronario agudo puede ser incluso en reposo, o sea, no estar haciendo nada y tener ese dolor súbitamente. Puede presentarse durante la actividad física, claro, durante una comida copiosa, después de una comida muy abundante, ya que hay una redistribución sanguínea, ¿verdad? Y en general, cualquier cosa que pueda condicionar estrés puede desencadenar este tipo de dolor torácico. Los aliviadores. ¿Cuáles son los aliviadores para el dolor torácico en un síndrome coronario agudo? Pues bueno, los aliviadores, pues evidentemente los nitratos, le tengo aquí puesto un símbolo de positivo y varios símbolos de negativo, porque en realidad no es esperable o esperado que en un infarto los nitratos logren hacer que ceda el dolor, ¿verdad? La morfina sí puede ayudar. De hecho, uno de los criterios para utilizar la morfina en un dolor torácico por síndrome coronario agudo ya documentado, pues es dar morfina. Cuando el nitrato ya le diste 3 dosis y después de 15-20 minutos no mejora el dolor, es factible o adecuado darle la morfina, ¿verdad? O sea que su capacidad de disminuir ese dolor es mejor. Otra es incluso el uso ya de los fibrinolíticos o los medicamentos que sirven para reperfusión. Uno de los criterios de reperfusión, o sea, cuando un paciente tiene un infarto, uno de los criterios de que de verdad el paciente ha tenido una reperfusión de esa arteria coronaria, ¿verdad?, es que ceda el dolor. Pues bueno, esta fue a manera nada más puramente de ejemplo, pero pueden aplicar esta mnemotecnia, la de Lisi-Bis-Dow, con cualquier tipo de dolor. Aquí les puse el ejemplo para el de dolor torácico. Bueno, espero que les haya servido y les haya gustado mucho. Hasta luego.